y un privilegio poderle alabar y cantarle a nuestro Dios, que es todopoderoso. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Y le vamos a dar lectura de forma alternada del versículo 14 al 22. Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22, en forma alternada. Inicio yo, nos unimos en el 22. Cuando tenga su cita, glorifique el nombre de nuestro Señor. La palabra del Señor dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanos, por la palabra. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Ahora pues, toca escuchar tu palabra. Permite que sea tu Santo Espíritu obrando en esta hora, en este tiempo, en cada uno de mis hermanos que están presentes, los que nos ven por transmisión, Señor. Que sea tu Santo Espíritu asistiéndonos, Señor, para que podamos alimentarnos de tu palabra, que es viva, eficaz. Gracias, Padre, te damos por esta hora, Señor. Y ponemos en tus manos a nuestro hermano David, en quien te ha placido dar hoy tu mensaje, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y nuestro príncipe de paz. Amén. Dejo este lugar. Gracias, hermano, por la oración. Yo no soy un predicador precisamente, ¿sí? Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí. Le doy gracias al hermano, al pastor Armando, por la oportunidad también de estar aquí. Tampoco he sido yo un Boy Scout, ¿sí? Pero cuentan, ¿sí?, que he oído que ellos tienen un manual, ¿sí? Y entonces cuando tienen un momento de dificultad o no saben qué hacer, ¿qué hacen? Pues recurren al manual de Boy Scout. Nosotros tenemos un manual. ¿Qué hacer en todo momento de dificultad? Ese manual nosotros le llamamos Biblia y es la que nos orienta, ¿sí? Ahora que venía en el trayecto hacia este sitio, estoy poniendo el reloj porque luego se nos va el tiempo, ¿sí?
pasé varios puentes, ¿sí? Puentes por debajo, sí, subterráneos, puentes por arriba, veía muchos puentes peatonales, ¿sí? Y eso me recuerda de una obra que se llama El alcalde de Lagos, ¿sí? Lagos de Moreno. Pasaba por ahí un río y por las noches pues había gente ebria, gente descuidada, se pasaba el río y lo llevaba a la corriente. Entonces él manda hacer un puente, pero construye el puente y la gente sigue sin usarlo. Y entonces manda poner un rótulo que dice: este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. ¿Sí? Y bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros no usamos el puente de la manera correcta? ¿Sí? Cuando no usamos el puente, pues estamos expuestos a catástrofes, ¿sí? Y así eventualmente vemos noticias, ¿sí?, de gente que quiso ser más rápido que el tren, gente que no le importó que venía la creciente del río y que no usó el puente. Cuando veo la Biblia, digo, ¿me voy a ir al principio o me voy al fin? ¿Sí? Y entonces encuentro ahí dos árboles. El árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, Él le dijo: mira, no comas de este árbol, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quería que tuviésemos restricciones y nos sometiésemos a su voluntad. Pero Adán desobedeció. Entonces Adán tuvo que ser castigado. Dios lo arrojó fuera del Edén. Pero había otro árbol, el árbol de la vida. Y entonces dice Dios: ¿sabes qué? No quiero que coma de ese árbol de la vida y viva para siempre. Y entonces expulsa a Adán del Edén y pone a un ángel con una espada para salvaguardar el acceso. Cuando me voy al final de la Biblia, al Apocalipsis, él dice que en medio de la ciudad, a un lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada fruto en su mes, y el árbol era para sanidad de las naciones. Sí. Ahí veo dos árboles y veo como un puente. Pero ¿cómo vamos a cruzar ese puente? ¿Qué es ese puente? Ese es un puente de gracia, ¿sí? ¿Cuál es la primera gracia que se manifiesta, aparte de haber sido creados por Dios mismo? ¿Se enojaría Dios con Adán? ¿Con Eva? Sí, tal vez sí estaba molesto, estaba contrariado, pero les hace un vestido, les hace unas túnicas, ¿sí? O sea, no sé, a mí me parece extraordinario que Dios esté enojado conmigo y que me dé un traje, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace Dios y es una de las primeras manifestaciones de la gracia de Dios. Cuando pasa el tiempo, hay otros actos de gracia. Por ejemplo, Dios instruye o instituye los sacrificios. ¿Para qué eran esos sacrificios? Para la expiación de las faltas del pueblo. Pero después hace otro sacrificio también, otro acto de gracia. ¿Y qué es? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la expiación y la redención de sus faltas y las mías. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Esa cuestión de los caminos, fíjense, no sé si conocen el cuento, sin duda que sí, de Alicia en el País de las Maravillas.
Que llega Alicia y se encuentra a un gato, ¿sí? Y hay una encrucijada y Alicia le pregunta al gato, ¿hacia dónde debo ir? Y el gato le dice, pues ¿hacia dónde quieres ir? Y Alicia responde, pues no sé. Y dice, ¿sabes qué, Alicia? Agarra el camino que quieras, ¿sí? ¿Sí? No sabes a dónde ir, ¿sí? Y bueno, la Biblia sí nos dice cuál es el camino. Sí, la Biblia esencialmente es una palabra profética. ¿Qué quiere decir profética? Profética viene de pro, antes, y facto, hecho, antes de los hechos. ¿Dónde empieza la primera profecía? Dios le dice a Eva, ¿sabes qué? Tú le vas a pegar en la cabeza a la serpiente. Era algo que iba a venir. Posteriormente Dios le anticipa sus propósitos a Noé y le dice, va a haber un diluvio. Y después le dice, ya no va a haber diluvios, ¿sí? A Abraham, Dios le dice, le anticipa, ¿sí? Vas a tener un hijo, serás padre de naciones, vas a estar cautivo, Sodoma va a ser destruida y tal vez la más grande sería, en ti serán benditas todas las naciones. Dios deja saber el futuro a través de José, le dice cuál va a ser el destino a un panadero y a un copero. También deja sentir a través de José, le deja sentir a Faraón, le informa que va a haber una hambruna después de un periodo de abundancia. Posteriormente, Dios le habla a todos los pueblos y así encontramos que Dios se manifiesta también a través de sueños y con la interpretación de Daniel a Nabucodonosor y le dice cuál es el futuro de qué, de todos los pueblos, de varios reinos. Estas profecías posteriormente abunda Daniel y le dice que van a venir qué reinos, que van a desaparecer y se proyecta también a varios eventos que se dan lugar a lo largo de la historia bíblica. Pero, ¿a mí qué? ¿Y a mí qué? Que le dijo a Nabucodonosor, no lo conocí, hermanos, ¿sí? ¿Y qué le dijo a Faraón? Tampoco lo conocí. ¿A mí qué? ¿Dónde estoy parado? Pero a mí me dice la Biblia, me dice Jesús, he venido para que tengas vida abundante. ¿A quién me está hablando el Señor? A mí. Dice que de tal manera vino Jesús al mundo para que en él que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Más adelante en el relato de la mujer samaritana le dice, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás. ¿Y qué dice la samaritana? No, dice, pues dame de esa agua así para ya no ir a comprar el garrafón. ¿Sí? Dice, ya no quiero ir y sacar del pozo. ¿Sí? Inicialmente no entiende cuál es esa agua de vida que nos ofrece el Señor Jesucristo. Pero a mí, ¿qué me dice? Jesús me dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde esté yo, también estén ustedes. ¿Y saben qué? Les voy a mandar un consolador, para que estén también con ustedes siempre, el Espíritu de verdad. Él estará con vosotros
Dice, yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Dice, el Consolador, esto es en Mateo 14, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará estas cosas, ¿sí? Y os va a recordar las cosas, ¿sí? No lo digo que se les olvide, ¿sí? Mi espíritu, dice el Señor, les recordará esto, ¿sí? Y sigue el Evangelio, ¿sí? Y en el versículo 28 vuelve a repetir el Señor, voy y vengo a vosotros, ¿sí? O sea, no es una cosa que voy a volver que lo dice de una manera circunstancial, sino que el Señor enfatiza, voy a volver con vosotros. Y desde aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Varias de estas cosas las dijo el Señor, sabiendo que Él iba a partir por un tiempo, ¿sí? Estamos ya casi a finales del mes de enero. Desconozco las dificultades que usted hubiese tenido el año pasado en lo familiar, en lo personal, pero dentro de todo la gracia del Señor se ha manifestado en usted. Por eso está aquí. Pero ya al final del primer siglo, ¿qué había pasado? Habían llegado, se había iniciado la persecución en Jerusalén, ¿sí? Tenemos ahí el martirio de Jacobo, de Esteban, la persecución que hizo el después apóstol Pablo, ¿sí? Después vino la destrucción de Jerusalén, que había predicho el Señor Jesucristo, ¿sí? Y la iglesia se desparramó. Ya no existía la iglesia de Jerusalén como inicialmente al final del primer siglo. Los romanos perseguían a los cristianos y se frustraban. Dicen los relatos, sí, que estaban los cristianos en el circo romano para ser devorados. ¿Y qué hacen ustedes cuando están frente a un león? No, pues yo veo a ver hacia dónde corro, ¿sí? Y eso es lo que esperaban al público romano para ver cómo el león daba el zarpazo, ¿sí? Contra un cristiano y eran devorados. Pero los hermanos cantaban, ¿sí? Y entonces, ¿por qué cantaban? ¿Sí? Porque se estaba cumpliendo eso de mi paz os dejo, mi paz os doy. Miren, los hermanos experimentaban persecución, no nada más en Roma, a donde iban había oposición al crecimiento del Evangelio. ¿Desde cuándo? No, pues desde que el primer ministerio de Cristo, los inicios del ministerio de Cristo, desde el nacimiento de Cristo. Siempre ha habido oposición al Evangelio. Pero algunos dicen, no, hermanos, es que yo ya no siento lo duro, ¿cómo dice el dicho? Sino lo tupido. Y así estaban los hermanos cristianos en aquel tiempo. Y entonces el apóstol Pedro les aclara, ¿saben qué? El Señor no retarda su promesa. Lo que pasa es que Él quiere que ninguno perezca y que todas procedan al arrepentimiento. Pero bueno, ¿sabría el Señor que la iglesia estaba triste? ¿Que había un descorazonamiento en la iglesia? Sí, sí lo sabía. Sí. Y entonces le dice, Juan, ven para acá, trae tu pluma, trae tu pergamino, vamos a escribir, te voy a dictar una carta. No, ¿sabes qué? Te voy a dictar 7. Sí, ¿y para quién son?
podíamos imaginar que dice el apóstol Juan. Dice, son para mi amada iglesia. ¿Ustedes son amados? Dice la Biblia que el apóstol Pablo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo. Él crea la iglesia ¿para qué? Para él mismo, para presentársela a una iglesia gloriosa, que fuese como sin mancha, ni cosa semejase, y que fuera santa. Entonces, Juan, ya te dije, sí. Y dice, ¿sabes qué? Diles que bienaventurados los que lean esta profecía. Fíjense, dice el apóstol Juan, escribe un pequeño prefacio y dice, miren, esta es la revelación de Jesucristo. Dice, no es lo que yo les voy a decir, es lo que Jesucristo dijo, para manifestar a sus siervos, a ustedes, las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Y bienaventurado el que lee estas palabras. Cuando leemos varias de las epístolas, pues se presenta los diferentes, ya Pedro, Lucas se presenta, ¿sí? Dice Pablo, Pablo apóstol de Jesucristo, ¿sí? Pero Juan no se presenta como Juan, pero dice, esto no es lo que yo les escribo. Esto es, dice Juan a las 7 iglesias, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es, del que era, del que ha de venir, ¿sí? Del testigo fiel y primogénito. Y les ratifico, les dice, él viene en las nubes, todo mundo le va a ver. Y él mismo contesta, sí, amén. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos? Un prefacio y un Juan que dice, yo les voy a hablar, pero no es palabra mía. Cuando ustedes reciben una carta, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Perdón? Pues ¿quién me la mandó? ¿Sí? Cuando yo les marco a su teléfono celular, ¿qué hacen ustedes? Pues ni me contestan, porque no saben quién soy yo. ¿Sí? Entonces, primero, pues deja ver quién escribe, quién es el remitente de estas cartas. Y bueno, pues les voy a decir quién es el remitente. Es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. Es aquel que tiene las 7 iglesias en su mano. Ustedes están en la mano del Señor. Y bueno, y los 7 candeleros se refiere a los pastores. Dice, yo el que te está escribiendo, soy el primero y el último. Estuve muerto y vivo. Soy el que tiene espada de 2 filos. Tengo ojos como de fuego, pies semejantes al bronce. Soy que el verdadero. Soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. He aquí, soy que el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Ya te dije quién soy. Tú sabrás si me haces caso. ¿Sí? Y entonces,
La iglesia a que le escribe, a que está dirigida, ¿es una iglesia perfecta? No, no hay iglesias perfectas, ¿sí? Si hubiésemos sido perfectos desde el principio de la creación, pues muchas cosas hubiesen sido diferentes. En su momento, cuando Dios habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de ¿qué? De vírgenes sensatas e insensatas, ¿sí? Pero todas eran novias del Señor. Aquí estamos hablando de 7 iglesias que están en Asia, y todas tienen diferentes grados de aceptabilidad. Unas cogían de una pata, otras de la otra, otras son más aceptas al Señor, ¿sí? Otras son muy buenas, ¿sí? Pero se olvidaron del primer amor, ¿sí? Pero todas son mi iglesia, dice el Señor. ¿Dónde estaban estas iglesias? Y queremos pensarlas como muy dispersas, pero no, estaban cerquitas. La más lejana estaba como del centro de la Ciudad de México al centro de la ciudad de Querétaro. Y dentro de esa región estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Y bueno, a cada una le dirige un mensaje, pero antes quisiese recordar que cuando el Señor inicia está iniciando su ministerio, se encuentra, hermano, si ya me excedí tiempo, nomás me levanta la mano. Sí, sí, cuando el Señor inicia su ministerio, Felipe le lleva a Natanael, le dice, oye, ya encontré al Cristo. Y le dice, no me vengas con ese cuento, ¿a poco de Nazaret va a venir algo bueno? Y entonces Jesús le dice a Natanael, cuando tú estabas en la higuera, yo te vi. En otro pasaje dice también en el Evangelio de Juan que Jesús no tenía necesidad que le diesen testimonio del hombre, porque él sabía qué hay en el hombre. Fíjense, si leemos las epístolas del Apocalipsis, cada una de las cartas inicia con una frase: yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco tus virtudes, yo conozco tus flaquezas, tu abundancia y tus carencias, ¿sí? ¿Y cómo es que el Señor sabe? Pues yo te dije que iba a estar todos los días contigo, ¿sí? Entonces Él sabía de qué pata es la que cojeamos nosotros. Y si tenemos alguna fortaleza o alguna cosa agradable, pues también el Señor lo tiene, ¿sí? Entonces lo primero que dice es, yo te conozco. Y luego dice, también tengo algunas recomendaciones. Y también tengo algunas gratificaciones, algunos premios para ti. No nos alcanzaría el tiempo en este momento para referirnos a todas las iglesias, pero la última a la que se refiere, a la que se dirige el apóstol, es la iglesia de la Odisea. Esa iglesia, no sabemos cómo llegó el evangelio a la Odisea, pero sabemos que estaba cerca de la ciudad de Colosas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Colosas, dice, ¿sabes qué? Esta carta que te mando, pues ya que la leas, se la pasas a los de la Odisea, y la que les mandé a la Odisea, mándaselas para que la lean, ¿sí?
Y luego dice, porque tengo mucha carga, sostengo gran lucha, sostengo contra los que están en la Odisea y todos los que no han visto mi rostro. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Se me hace que las cosas en la Odisea no andan como debieran. Sí. La carta que escribe el apóstol Pablo a la Odisea no la conocemos, pero lo que sí es cierto que es que la Odisea no había estado al margen de la mirada de Dios. En el mensaje de la Odisea leíamos que dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice, yo conozco tus obras, ¿y sabes qué? No te entiendo, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿Cómo les gusta el café? Caliente. A otros nos gusta helado, sí. Pero el café así medio tibio, como que ¿qué? Como que guácala, ¿no? Sí. Bueno, a algunos les gustará, sí, pero aquí el énfasis del Espíritu es, tenemos que estar definidos. Este versículo 15 es quizá uno de los más descriptivos de la iglesia de nuestro tiempo. Sí, estamos en una época donde nosotros queremos ver la voluntad de Dios a partir de los compromisos económicos, los compromisos sociales, y vemos la redención de Cristo. Déjame ver, ¿sí? Y entonces empiezo yo a titubear, ¿sí? Y entonces trato de interpretar la Biblia a mi manera. Y entonces a veces digo, no, es que Dios es amor. Todos van a venir al cielo. No es necesario que nos amarremos a Cristo, ¿sí? Y busco el favor de las gentes, busco agradar a los hombres, busco quedar bien, ¿sí? Pero ¿qué dice el apóstol? Dice, ¿sabes qué? Perdón, pero en el Islam se habla que el ángel Gabriel viene y le trae y le dicta cosas ahí a Mahoma, ¿sí? No es el único, ¿sí? Hay otras gentes que dicen, es que vino un ángel y me dijo. Pero aquí, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas? Si, aunque venga un ángel y les traiga otro evangelio que no es este, el tal sea ¿qué? Desechado, ¿sí? Y bueno, nosotros aquí tenemos una exhortación a apegarnos a la Biblia, a lo que es la verdad. La verdad y el evangelio debe ser inclusivo, debe ser igualitario, debe ser tolerante, políticamente correcto, ¿sí? Y que podamos llegar al cielo a partir de cualquier creencia. Dice el apóstol Pablo, queriéndose hacer sabios, se hicieron necios, ¿sí? El evangelio sí es inclusivo. Es inclusivo en el sentido que es para todos. Porque eso dice que dio Dios a su Hijo al mundo para que todo el que cree no se pierda y tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, yo no digo que nos peleemos con toda la gente, pero el mensaje del Señor Jesucristo es que podamos ser salvos a través del Señor Jesucristo, dice.
¿Y queremos condenar a las gentes? No. El apóstol Pedro, señalábamos que él nos dice, él quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Dice el mensaje de la Odisea, nos censura que seamos tibios. ¿Por qué podemos ser tibios? ¿Por qué es usted tibio? ¿Qué es lo que lo orilla a que sea tibio? O a mí, ¿qué es lo que me orilla a que sea tibio? ¿Sí? El entorno en el que yo estoy. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Como nos rodea la maldad, pues nos volvamos tibios. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice el apóstol Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted no está en el entorno adecuado, corre el riesgo de ser tibio. Por eso el Salmo 1, que dice, bienaventurado aquel que no estuvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿qué? Fíjate con quién convives, ¿sí? Una cosa es que yo tenga que coexistir con mi jefe. No tengo jefe, ¿sí? Ahorita. sí. Pero que tenga que coexistir con mi jefe, que es un inicuo por razones de trabajo. Y lo tenga que ver todos los días. Y otra cosa es que yo busque su amistad, si él es un inicuo, ¿sí? Entonces tengo que tener muy claro dónde estoy parado. Otra cosa que nos mediatiza o nos vuelve tibio es el interés por las cosas terrenas. ¿Son malas las cosas terrenas? ¿No? ¿Sí? Pero debe estar primero nuestro amor al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está preso y le escribe a Timoteo y le dice, oye Timoteo, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. O sea, eso de amar más las cosas de este mundo no es una cosa nueva. ¿Pablo se ocupaba de cosas terrenas? Sí. Él estaba en Corinto y hacía ¿qué? Hacía tiendas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para vender y tener que comer. Pero siempre estuvo en primer lugar la predicación del Evangelio. Hay un dicho que ustedes conocen que dicen, todos los caminos llevan a Roma. Pues sí, podrán llevar a Roma, pero no todos los caminos llevan al cielo. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y nadie va al Padre si no es por mí. Miren, dicen que esta iglesia de la Odisea era muy rica. Un día hubo un terremoto, fue destruida y dicen los romanos, no, pues ahí te voy a mandar una ayuda, te voy a declarar zona de desastre. Y dicen los odiseos, tranquilo, no nos mandes nada, nosotros podemos. ¿Sí? Y ellos reconstruyen la ciudad. Dentro de lo que ellos se dedicaban, hacían una lana, había ovejas, ganado con negro, y entonces hacían túnicas negras y las vendían por todos lados, ¿sí? Y también otras de las fuentes de ingresos era un
un polvo que le llamaban polvo frigio, que era para hacer un colirio, ¿sí? Una cosa para los ojos. Pero les dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Y sabes qué? No necesito nada. Dice, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te recomiendo que compres oro. ¿De cuántos quilates? ¿De 14? ¿18? ¿24? Consigue oro refinado para que seas rico en el sentido espiritual. Y que tengas vestiduras blancas, ¿sí? Para vestirte, que no se descubra tu desnudez, ¿sí? Así como Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva en el Edén, Él le dice a la iglesia de la Odisea, cúbrete con ropas blancas. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Usted ve? Gracias a Dios. Pero dice, unge tus ojos con colirio para que veas, para que tengas una perspectiva diferente de las cosas divinas, ¿sí? Y ese es el llamamiento del Señor Jesucristo. Enfoca las cosas desde la perspectiva correcta. Miren, ahora sí que el Señor ya les dio de palos a los pobres cuates de la Odisea, ¿no? O sea, hace un tiempo, unos años, estaba ahí, muchas bromas. Hubo un presidente que le decía a un invitado, ¿sabes qué? Tú comes y te vas. ¿Sí? ¿Recuerdan de ese incidente? ¿Sí? Comes y te vas, ¿sí? Y mientras más pronto mejor, ¿sí? Comes y caminando, ¿sí? Sí, la iglesia de la Odisea estaba en una situación crítica, pero dice el Espíritu, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y luego termina en la parte final. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Si no es eso que comes y te vas. ¿Sabes qué? Me echo un taco y ahí nos vemos. No, vamos a cenar, tú y yo, y vamos a disfrutar esa cena. ¿Sí? O sea, a una iglesia con las carencias como la iglesia de Odisea, Dios le está suplicando. ¿Sí? Si nosotros tenemos carencias, el Señor ahí está suplicándonos, porque quiere cenar y que estemos con Él. Bueno, dice, al que venciere, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sí. O sea, es una iglesia que puede tener muchas carencias, pero le dice el Señor, déjame entrar y yo ceno contigo. Y después, mira, yo estoy aquí sentado en el trono, aquí está el Padre, yo estoy aquí, ven y siéntate conmigo. ¿Sí? Bueno, creo que no puedo decir más. Lo último lo dice el mismo apóstol y dice, el que tiene oído,
oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? Y que sea el Espíritu del Señor el que le hable a usted y podamos estar a cuentas y podamos abrir las puertas plenamente al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.